pues eran personas que dependían totalmente de mí. Y en aquel tiempo de tener que estar a su lado y ayudarla en todo lo posible, pues empecé a plantearme muchas cosas, como por ejemplo que hay cosas que son inevitables, como pasaba con la enfermedad de los míos, ¿no? Pero había cosas que sí que eran evitables. Una cosa que me atormentaba era pensar que los hombres eran capaces de llegar a la luna, de hacer múltiples esfuerzos en dinero, en personas, en estudios, para conseguir llegar a la luna. Y sin embargo éramos incapaces de que el hambre se pudiese solucionar. Yo aquello no lo entendía. Tampoco entendía cómo se podía cuidar un perro, y cuando el perro estaba ya malo, se le daba una inyección y se le dejaba morir. Y sin embargo había enfermos que sufrían indefiniblemente hasta que les llegase la hora. Incluso no solamente eso, sino que se prolongaba la vida de las personas dándole medicaciones y atenciones. Con esas preocupaciones y con ese sufrimiento, porque para mí yo lo vivía con un sufrimiento, falleció mi madre, y en aquel momento, no sé por qué, sí lo sé porque Dios estaba ahí, aunque no le veía en mi vida, pues me invitó el sacerdote, el párroco de mi parroquia, me invitó a unas catequesis. Y allí, con una cosa muy simple, que simplemente era oír, escuchar la palabra, me di cuenta de que el Señor había estado cuidándome a mí y a los míos durante toda mi vida. Me di cuenta de que no estaba allí para castigarme ni con el palo levantado, sino que era misericordioso, que me amaba infinitamente. Y vi cómo me había cuidado, incluso antes de mis necesidades. Ya Él había puesto personas para que me ayudasen, y vi cómo había estado actuando todo el tiempo con mi madre y con los míos. Pasado un tiempo ocurrió algo que a mí se me había hecho imposible que pasase, y es que se me pusiesen a la vez enfermos mi hermano, al que le dio Alzheimer, y la persona que me había cuidado desde pequeña, que ya tenía muchos años, tenía más de 90 años, y los dos se pusieron a la vez. Pero en aquella ocasión fue mucho mejor, mucho más esperanzador que con mi madre, porque yo ya conocía al Señor. Yo ya había experimentado que no estaba sola, que Él estaba conmigo, y que además se adelantaba incluso a mis necesidades. Durante aquellos años, que además fueron muchos, porque fueron 7 años con los dos enfermos, se llevaron 9 meses nada más, murieron con 9 meses de diferencia. Pues el Señor todo el tiempo estuvo ayudándome, poniéndome personas que me hicieron las cosas más fáciles. Proveyó en mi casa, porque yo tenía que también estar en el negocio, pero me sentí acompañada, me sentí que me mimaba en las cosas más insignificantes. Pude llevarlo con sufrimiento, es cierto, y a veces con la pérdida de nervios y de pensar que no iba a poder con todo, ¿no? Pero nuevamente no permitió que el demonio me tentase y huyese de aquello y los metiese en una residencia o me desentendiese de ellos, sino que ni tan siquiera se me pasó por la cabeza. Me concedió la gracia de poder atenderles, de poder, en mi casa entraba la comunión todos los domingos hasta muy última hora, cuando ya ellos ya no podían tragar, ¿no? Pero hasta muy última hora llevaba la comunión a los míos, y lo viví con esperanza, porque yo sabía que aquello tampoco era el fin para ellos. Yo sabía que era un padre que nos cuidaba no solamente aquí, sino que nos cuidaría también allí, porque yo había visto que era tan grande el amor que nos tenía, que había dado a su hijo, a su único hijo. Lo había dejado morir en la cruz simplemente para salvarme, para mí y para los míos. Y aquello me daba esperanza. El sufrimiento le tenía y la vida era dura,
pero sin embargo existía la esperanza y existía la fe y me sentía acompañada. El Señor nunca permitió que yo dudase de su amor ni que creyese que no estaba. También comprendí algo muy importante, y era que el pecado existía, que el hecho de que la gente pase hambre y el hecho de que haya guerras es simplemente porque el mal está ahí. Yo no lo había visto tampoco. Y vuelvo a decir que lo veía con esperanza, porque yo sabía que Jesucristo había triunfado la muerte. Y en este momento en el que estoy soltera y estoy sola y que me enfrento ya a la última etapa de mi vida, porque me falta un año ya para jubilarme, pues la vivo con esperanza, la vivo en la voluntad del Señor, lo que Él quiera. Sé que como cristiana no me va a faltar los mismos sufrimientos que al resto de las demás personas, pero sí sé que no estoy sola, y también sé que cada día que pasa es un paso más que doy hacia la casa del Padre, donde Él me espera con los brazos abiertos como al hijo pródigo, y que Él me perdona siempre y es fiel. Bueno, hemos escuchado un testimonio.